Buenos días, mi nombre es Jesús Joerna, estudiante de Utopia Health Center bajo la dirección de Magda Castañeda, enfermera nefróloga y con una amplia experiencia en hemodiálisis. Hoy vamos a hablar de ese paciente con una crónica de SIDA estadio 5 y vamos a hablar más específicamente de un elemento importante a tener en cuenta antes, durante y después del tratamiento de hemodiálisis. Me refiero al potasio. El potasio, como todos sabemos, es un mineral, un electrolito que controla el trabajo nervioso y muscular. El potasio juega un papel importante en la expansión y en la contracción muscular. Como todos sabemos, nuestro corazón es un músculo y si los niveles de potasio en nuestra sangre están entre los valores normales, entre 3.5 y 5 mil equivalentes, pues nuestro trabajo cardíaco va a ser normal. Es importante que mantengamos un nivel de potasio en sangre que permita un balance de electrolitos adecuado y un equilibrio de pH en nuestro cuerpo. El potasio proviene de toda una serie de alimentos que nosotros ingerimos y también podría verse un desequilibrio de potasio en algunas condiciones metabólicas. Por ejemplo, la diabetes ketoacidosis provoca altos niveles de potasio, lo que perjudica grandemente el trabajo metabólico del cuerpo y específicamente de algunos órganos como es el corazón. Por eso es importante mantener un nivel adecuado. El riñón se encarga de establecer un balance adecuado de potasio, pero en los pacientes con una crónica falla renal en estadio quinto y que están sometidos a hemodiálisis como tratamiento, esos riñones que en un paciente normal van a excretar el exceso de líquidos y de hueste del organismo, en estos pacientes el riñón, su falla renal, no permite que sean excretados este exceso de agua y de hueste. Por lo tanto, el potasio se vuelve un elemento dañino por su alto nivel que va adquiriendo en el organismo. Hoy vamos a referirnos a eso mismo, a empezar por eso, por aquellos aspectos que consideramos que dañan en un paciente con esta condición ya de falla renal en un quinto estadio y que está sometido a hemodiálisis. Cuando el riñón falla, ya no es más posible fisiológicamente poder eliminar ese exceso de potasio. Y ese exceso de potasio empieza a aumentar en el organismo, creando situaciones metabólicas y daños a diferentes órganos. En pacientes que están crónicamente afectados, los riñones, que están en estadio quinto y que están sometidos regularmente a un esquedio en nuestro centro de 3 días a la semana, con duraciones de estos tratamientos entre 3 y 5 horas, la hemodiálisis se convierte en una necesidad para poder garantizar en alguna medida de eliminar este exceso de potasio en estos pacientes. No es suficiente. Eso es importante aclararlo. Ese esquedio no es suficiente. Recuerden que ese esquedio solo se asemeja a un 16% del trabajo de los riñones. Un riñón normal trabaja en 7 días a la semana, 24 horas. Por eso se necesitan situaciones y condiciones extras que pueden ayudar al paciente y que vamos a ir a tratar de explicar más adelante a disminuir estos niveles de potasio. El paciente bajo este tratamiento puede eliminar potasio, pero repetimos, no es suficiente. Dentro de los días de diálisis que el paciente no está sometido al tratamiento, fundamentalmente los fines de semana, pues crea una precondición negativa al paciente cuando llega a nuestro centro de diálisis, porque el potasio aumenta de su nivel y es una condición que tenemos que manejar cuando recibimos el paciente en los centros de diálisis. A este desbalance, a este alto nivel de potasio, lo conocemos como hipercalemia y que ocurre muy frecuentemente en los pacientes de un estadio quinto de crónica de SID
ya avanzada. Vamos a hablar de algunos aspectos que podemos ver que afecta al paciente más específicamente en los sistemas. Por ejemplo, en el sistema cardiovascular podemos observar un trabajo lento cardíaco, una debilidad del trabajo cardiovascular, que el paciente se siente cansado, hay una irregularidad en las frecuencias cardíacas, disminuye la presión arterial, se produce disritmia que es altamente peligrosa para la vida del paciente y el paciente siente dolor en el pecho. En la parte respiratoria se puede ver también una profunda debilidad en el músculo esquelético respiratorio que lleva a una respiratoria falla y además problemas en la respiración, lo que limita la oxigenación de ese paciente en los diferentes órganos y tejidos. En la parte neuromuscular, pues podemos observar que hay músculos que se tuercen, que el paciente muestra calambre, que se da peristesia a través de tingles o sensaciones de quemado, que hay parálisis muscular, que la musculatura respiratoria falla y que también el paciente empieza a mostrar dolor muscular. En el sistema digestivo pues, se incrementa la motilidad, la hiperactividad del intestino, se dan sensaciones de náusea, cuadros de diarrea, lo que afecta la nutrición de ese paciente en ese estadio de la enfermedad. Algo muy importante tener en cuenta son los laboratorios. Cuando hablamos de los laboratorios estamos refiriendo a los niveles de potasio que el paciente trae cuando va a enfrentar un tratamiento de hemodiálisis. El potasio se ve por encima de los niveles normales de 5.5 miliequivalentes por litro, lo que empieza a producir un cambio en el electrocardiograma. Por ejemplo, encontramos una onda T realmente elevada, encontramos la onda P que es plana, encontramos también el complejo QRS más alargado y el intervalo PR más prolongado. Por ejemplo, si observamos ya gráficamente, vamos a explicar cuál es la diferencia. Si observamos un electrocardiograma de un paciente normal a un paciente que tiene una hipercalemia, podemos observar, por ejemplo, paciente normal, la onda P, que se refiere a la despolarización de las aurículas, es normal. El segmento QRS, que es la despolarización de los ventrículos, y por supuesto después de este trabajo viene un periodo de reposo, un periodo de recuperación, de repolarización, donde el músculo miocardio se restablece, adquiere oxígeno para prepararse para un nuevo ciclo. Si comparamos esto con un ciclo de un paciente con hipercalemia, podemos encontrar que la onda P, que es el trabajo de las aurículas, no existe. O sea, que este trabajo de las aurículas, que forma parte de la bomba cardíaca, no se da. Que el segmento complejo QRS es alargado, es prolongado, afecta la precarga y la poscarga cardíaca. Y que la onda P es distante, es alargada, la recuperación cardíaca en general es muy poca, lo que podría conllevar a la muerte súbita de un paciente en esas condiciones de falla renal. Esto es importante tenerlo en cuenta antes de empezar el tratamiento del paciente y durante el tratamiento, incluso después del tratamiento, alertar al paciente bajo estas condiciones. Algo importante que debemos hacer con estos pacientes es tratar de educarlo lo más posible, que es la alternativa que tenemos para ayudar a esa hemodiálisis a llevar los niveles de potasio a niveles normales. Primero, tenemos que hablar al paciente que los niveles altos de potasio pueden causar una muerte súbita. Eso no es asustarlo, es simplemente darle un límite de seguridad, que él sepa hasta dónde puede llegar en su condición y cómo alertarse rápido cuando hay un cambio. Enseñar al paciente que algunos alimentos son altamente ricos en potasio, como es el aguacate, la banana, el melón, el caro, el pescado, el mushroom, la naranja, el puerco, el beef, la papa, la espinaca, el strawberry.
las frutas secas, el frijol, el chocolate, el tomate, entre otros. Enseñar al paciente los síntomas del potasio permite que él reconozca cuando hay una debilidad, una fatiga, un dolor muscular, un problema respiratorio, a buscar rápidamente ayuda para poder mantener su condición de vida. Enseñar al paciente que no es suficiente la hemodiálisis, que es un tratamiento que le puede acercar a una vida normal, pero que no es suficiente. Necesita tener en cuenta algunos elementos extra que le permitan ayudar a los esquemas de la hemodiálisis. Aumentar los horarios, no llegar tarde, no disminuir las horas de hemodiálisis, no saltar schedule. Esto es importante decírselo al paciente. Otras cosas que podemos tener en cuenta es que educar al paciente a consultar con su médico, nefrólogo o primario para aquellos medicamentos que le ofrecen una excreción de potasio a través del sistema digestivo, como por ejemplo el sodio polisterine sulfonate, el queyasalate, que ayuda a excretar el potasio a través de las heces fecales. Enseñar al paciente que la sal sustituta es altamente rica en potasio, que la debe limitar, y que debe de consultar con aquellos expertos que conocen de estos productos. Además, tenemos que enseñar al paciente a leer las etiquetas nutritivas que tienen los productos para que pueda adquirir aquellos alimentos bajos en potasio. Recordarle que es considerado un alimento o una bebida baja en potasio cuando tiene 100 miligramos de potasio por serving. Esto es importante que el paciente lo sepa. Además, ayudar al paciente a que mantenga el plan que el dietista le ha ofrecido para su problema. ¿A través de cómo? Preguntarles si tienen dudas, aclararles cuestiones del plan, ayudarlos a que pueda seleccionar los productos dentro del plan, preocuparnos porque él lleve el plan todos los días y que no sea días casuales. Esto todo es muy importante para poder acercar a este paciente a una vida muy normal. Creo que de este tema podríamos hablar muchas cosas. Hoy le dejo aquí algunas referencias que si ustedes quieren abundar, si es de su interés, que son fáciles de consultar, para que las puedan consultar. Este tema es muy importante y para sobre todo aquellos técnicos o enfermeros que trabajan en los centros de diálisis, es una herramienta de trabajo el saber manejar estos pacientes con su vida normal, cotidiana. Muchas gracias y espero que le haya servido de utilidad este tema.